Bienvenidos al podcast Transforma. Un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. Comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más del podcast Transforma. Estamos muy contentos porque tenemos a una invitada muy especial, una crack, Karina Derbez. Karina, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Al contrario, gracias por estar aquí. Karina es originaria de Monterrey, Nuevo León. Es egresada de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicaciones del TEC de Monterrey. Karina radicó en Redmond, Washington por 8 años, donde estuvo trabajando en Microsoft como Software Engineer, con el objetivo de crear las herramientas necesarias para mejorar la salud financiera de los mexicanos. Decide regresar a México a emprender y cofundar, junto con su socio Andrés Quintanilla, Monto. Actualmente lidera el equipo de tecnología de Monto como CTO y participa en diferentes startups como asesora en materia de tecnología. Wow, Karina, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, estamos muy contentos. A ver, literalmente cuando hicimos la investigación, pedimos la semblanza, esto lo encontramos en Google, pero ¿quién es Karina Derbez? Ay, aparte de que la pregunta está un poco existencial, ¿quién es Karina Derbez? Pues soy una mujer emprendedora que lucha por sus sueños, una mujer ambiciosa que quiere generar un cambio en su país y en el mundo. Me gusta solucionar problemas. No sé, soy una persona go-getter, dirían. Del lado personal, pues soy medio nerd. Me encanta el cine, me encanta leer. Soy súper fan de Harry Potter. Si no lo menciono, probablemente mis amigas digan de que lo que más sabemos de ti y no lo mencionaste. Entonces, del lado personal, súper fan de Harry Potter y todo ese tipo de libros, Star Wars y lo geek. Y pues sí, eso es un poquito de mí. ¿De ahí se motiva tu pasión por las tecnologías de la información? Sí, yo creo que sí. Desde chiquita me gustaba mucho la tecnología, se me hacía fácil. Por ejemplo, no sé, me acuerdo, la primera computadora que usé era una de mi abuelo, y se me daba, o sea, como que me gustaba meterme a investigar y a romper y a hacerle. Entonces desde ahí siempre me gustó mucho, pero más que nada me interesó el tema de la información, o bueno, de las tecnologías de información y el software por el tema de la creatividad. El poder crear de nada algo que soluciona problemas de una forma muy creativa fue lo que me llamó mucho la atención. Entonces, por ahí fue que dije que quiero estudiar, porque la verdad no estaba muy segura de qué quería estudiar cuando estaba en la prepa. Quería estudiar cine porque te digo que me encanta todo el área de creación audiovisual, pero también me encantaba la tecnología, sabía que ese era el futuro, que por ahí también podía crear herramientas para solucionar problemas. Entonces empecé a investigar las carreras que ofrecía el TEC, Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicaciones, que creo que ya ni existe. Ya cambió el plan, ¿quién sabe cuál que van? Con el TEC 21, no sé, creo que ya no existe, pero me llamó mucho la atención todas las clases que estaban. Pero empezando no sabía lo que me metía y me enamoré. Me enamoré de la carrera, de las oportunidades que genera la tecnología en cualquier ámbito que estés. Entonces, por ese lado, decidí estudiar esa carrera y pues de ahí nació ese amor por el diseño de software, por la arquitectura, por solucionar los problemas de hoy en día con los avances tecnológicos. Y pues de ahí me fui a Microsoft, estuve trabajando allá 8 años en diferentes equipos, pero sí, todo empezó desde cómo puedo usar algo que me guste para llegar a miles de personas. Millones de personas. Oye, ¿cómo fue ese paso para poder llegar a Microsoft? O sea, ¿cómo le hiciste? ¿Fue luego terminando la carrera? O sea, literalmente dijiste, voy a agarrar mis maletas y me voy, ¿o aplicaste? ¿Cómo fue ese proceso? Microsoft, bueno, en esas épocas no todas las empresas venían a reclutar al TEC de Monterrey,
pero Microsoft era una de las empresas que reclutaba y venía y hacía como pláticas a los estudiantes. Entonces desde ahí empecé a escuchar de ser practicante y tenían era no una competencia, pero ofrecían becas a estudiantes. Entonces por ese lado dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Pedían una entrevista y que pudieras participar como internship y te ofrecían a cambio parte una beca estudiantil. Entonces apliqué, me entrevistaron, tenías que juntar cartas de recomendación y obviamente checaban tus calificaciones y demás. Y así fue cuando me empecé a involucrar en Microsoft. Pero para serte sincera, y siento que a muchas mujeres nos pasa esto, pero yo no sentía que era como good enough para irme a una empresa así de grande. Y yo decía como que no. Y cuando me entrevistan por primera vez y que me platican de lo que es Microsoft y de cuántas mujeres hay en el ámbito allá y todo eso, me empecé a sentir un poco más preparada de, pues sí se puede. Y cuando me ganó la beca, porque me gané la beca, fue como ese boost que necesitaba de confianza de que, no, sí se puede, ¿no? Y empecé a aplicar, a prepararme, porque las entrevistas para entrar a una empresa así no son sencillas. Me empecé a preparar, a estudiar un chorro toda la programación y bueno, entrevisté, me llevaron a Seattle, a Redmond, una ciudadcita al lado de Seattle, y apliqué, fue una entrevista de todo el día y así fue como pues me ofrecieron venir de internship. Hice mi internship y acabando el internship te hacen como un assessment. Perdón si soy un poco pocha también, pero y bueno, estando allá me ofrecen regresar de tiempo completo acabando mis estudios. Entonces regreso al TEC, acabo mi carrera y me regreso a Microsoft. Y entonces ahí empecé toda mi carrera profesional prácticamente en Microsoft, en diferentes equipos, porque sí estuve cambiando, quería probar diferentes cosas, nuevos retos. Entonces estuve en varios diferentes equipos y bueno, eso me trajo acá. Oye, ahorita que estabas platicando esto, comentabas que crees que a muchas mujeres les pasa lo mismo, de que probablemente sientan que no son good enough para trabajar en una empresa de este tipo. O sea, ¿qué era lo que o sea, por qué se daba eso? ¿Y qué has visto tú hoy que pueda hacer esto igual o más pronunciado o lo ves, digamos, mejor? O sea, ¿qué era? ¿Por qué? Digo, uno, somos muy poquitas mujeres en el área de tecnología, ¿no? O sea, en clases era la única mujer, a veces, o éramos muy poquitas, ¿no? Entonces, no ver a tantas mujeres como irse o irse de Monterrey a trabajar en empresas así, no escuchar de tantos casos, era como que lo que también, no sé, no tenía con quién comparar o con quién platicar de cómo le hago para llegar a eso. No escuchaba tantos casos, entonces por eso yo sentía como que pues no era tampoco súper el camino, ¿no? Y pues no, o sea, ese miedo es como algo que muchas mujeres tenemos y es como ¿cómo le llaman? El imposter syndrome, de sentir que no eres suficientemente bueno para hacer algo. O sea, de hecho, hay estudios que dicen que un hombre aplica un trabajo si cubre nada más el 30% de los requerimientos de un job description y una mujer se espera tener 70%. Entonces, desde ahí te das cuenta cómo nosotras mismas nos ponemos como o sea, somos el primer enemigo a cruzar, ¿no? Entonces, eso de fake it till you make it, digo, no en todas las mujeres, pero hay algunas mujeres que batallamos más en eso. Entonces siento que por ahí va. Ok. Oye, llegas a Microsoft y ves una realidad distinta. Sí. ¿Cómo cambia tu perspectiva? Sí, no, allá pues un equipo pues tenía muchas compañeras mujeres. Creé un grupo de amigas luego cuando pues acá mi grupo siempre era puros hombres. Entonces desde eso, poder platicar en temas técnicos de trabajo con amigas que hablaran el mismo idioma,
pues ayudó mucho, ¿no? Ayudó mucho en la confianza, en ese como, aquí estamos, ¿no? Y por algo, y porque se necesita esa perspectiva y esa diversidad de pensamiento. Entonces, por eso, sí, me sentí como en casa, ¿no? Y también el ambiente de trabajo, ¿no? El ambiente de trabajo diverso, global, era algo que yo quería también regresar y aplicar en México y en Monterrey, y como compartir esas experiencias, crear esa cultura de trabajo acá. Entonces también eso me gustaba mucho. Oye, ¿tenías el dream job de cualquier persona que podía estudiar tecnologías de la información? Literalmente trabajar en la casa de la tecnología en Microsoft por 8 años y decides regresar a México, dejar lo que estabas haciendo. ¿Por qué? Siempre supe que cuando llegara la idea correcta iba a regresar a hacer algo, y la idea correcta es algo que tuviera un impacto positivo en la sociedad mexicana, que tuviera un potencial de crecimiento gigante. Y bueno, yo ya sentía que estaba lista para un nuevo reto, y cuando me habla mi socio Andrés y me platica de esta idea que traía de Monto, fue como, no podía dejar de pensar en eso, ¿no? En todo el potencial, en lo que podíamos crear y lograr, y me fui involucrando tanto que ya hacía sentido, ¿no? Y obviamente platiqué con muchos mentores y amigos de allá, y todo el mundo me decía, es una gran oportunidad, aprovecha. Y decidí dar el brinco y regresar a Monterrey a emprender y a crear esto, ¿no? Esta visión. ¿Ya conocías a Andrés de antes o cómo se da ese acercamiento? Sí, estábamos en la misma prepa. Entonces nos conocíamos de la generación, pero no nos llevábamos mucho. O sea, éramos de diferentes grupos de amigos, pero él se juntaba mucho con una prima que también es emprendedora. Tiene una plataforma de regalos web, Clift, y la ayudé también como CTO interina cuando estaba creando su equipo de trabajo. Y como que le dejé muy buena impresión, con ella empecé como a asesorar a startups en el área de tecnología, y mi prima le platica a Andrés de que, oye, busca a Karina con esta idea que traes para que te asesore, para que te ayude a crear tu equipo y demás. Entonces fue que me habló y me platica, y así fue como empezó esta aventura. Sí. Sí. No fue tanto una asesoría, sino ya una sociedad. Wow. Bueno, empezó como asesoría, pero él me dice, o sea, él fue súper honesto, me dice, estoy buscando CTO por si conoces a alguien, y le digo, pues mira, la verdad es que me gusta mucho la idea, siento que tiene mucho potencial y que puedo ayudarte mucho. No tengo experiencia como CTO, pero creo que la experiencia que he logrado hasta ahorita en Microsoft, pues puede servir de algo allá contigo. Entonces empezamos a hablar, y la verdad es que hicimos muy buena mancuerna desde entonces. O sea, platicábamos súper bien en lo que a él, ¿cómo se dice? Where he lacks, yo soy más fuerte, y donde yo soy, donde yo tengo esa área de oportunidad, él es el bueno, ¿no? Entonces nos hemos complementado súper bien por ese lado. Entonces me tocó la fortuna de trabajar con alguien muy bueno. Hoy estábamos platicando sobre la idea, pero esa idea es Monto. Monto. ¿Qué es Monto? Monto es una plataforma integral de beneficios para empleados, para que las empresas se vuelvan más competitivas en su oferta de valor. Empezamos como una plataforma de salario bajo demanda. Esto quiere decir que los empleados pueden acceder a su salario ya trabajado antes del día de pago. Por ejemplo, si un empleado ya trabajó 3 días de la quincena, él pudiera sacar 3 dineros, iba a decir, 3 días de su sueldo antes del día de pago. Y en la quincena, pues se le descuenta esa diferencia, pero esto ayuda impresionantemente a cubrir gastos, pues no planeados, o simplemente la necesidad de liquidez de los mexicanos, ¿no? Entonces, hoy en día, los salarios no han crecido al mismo ritmo que la inflación o que la necesidad económica del país, y muchos se ven en la necesidad de recurrir a unas
soluciones muy abusadoras, ¿no? Entonces, si tú vas a estas tiendas grandotas que te ofrecen un crédito por una licuadora y el crédito terminas pagando 3 veces lo que realmente costaba, ¿no? Cuando pues pudieras haber usado tu salario, cubrir esa necesidad y no verte a esa necesidad de estar pagando el triple. Entonces de ahí salió. La idea era, las empresas no ofrecen este tipo de beneficios. ¿Cómo podemos mejorar la salud financiera, la salud empresarial? Y pues ya existían ideas así en Estados Unidos, existían empresas que ofrecían salario bajo demanda, entonces me platicó de por qué no lo traemos a México, ¿no? Entonces así empezó y hoy en día tenemos, te digo que es una oferta integral porque tenemos, cubrimos eso de la liquidez, ¿no? El salario bajo demanda, comisiones bajo demanda, si hay personas que reciben su salario bajo comisiones. Normalmente te las pagan a un mes vencido, ¿no? O sea, lo que ganas en enero te lo pagan a final de febrero. A través de Monto lo tienes disponible desde el principio de febrero, entonces tienes esa capacidad de solventar gastos y necesidades, ¿no? Entonces tenemos ese lado, tenemos nuestros productos de ahorro, que vamos a sacar caja y fondo de ahorro. Ese está en almost there. Y tenemos también portal de beneficios. Tenemos convenios con marcas muy importantes en el país, por ejemplo, Cinépolis y otras, ¿no? Donde los empleados pueden acceder a beneficios y descuentos de miles de establecimientos. Y tenemos un portal de incentivos en donde las empresas pueden premiar o otorgar regalos a empleados a través de la plataforma y todo en un mismo lugar. Entonces tienes una app y puedes premiar, no sé, asistencia o mejor rendimiento y demás a través de Monto. Entonces ya es toda una plataforma. Sí, ¿cuánto tiempo llevan en Monto? Llevamos 2 años, más o menos. 2 años y cachito. Andrés empezó un poco antes que yo y yo me uní al equipo en abril del 2021. Y fue en esa época cuando aplicamos a Y Combinator y fuimos aceptados. Entonces fuimos del batch Summer 21 y... ¡Qué padre! Sí. Oye, a ver, digo, la verdad es que me surgen un chorro de dudas que voy a ir profundizando a lo largo de la plática de Monto en base a los retos que pudieran derivarse. Entonces, me voy a concentrar en esta parte y luego aprovechar para platicar sobre el tema de YC, tu experiencia, el financiamiento y la ronda. En Monto, literalmente, pues te enfrentarías a lograr integrar a varios actores, ¿no? Que participan, que es la empresa, el equipo de recursos humanos, el trabajador o la trabajadora, ustedes como plataforma, y luego empiezas a integrarte con más actores, pues la parte de los beneficios de otras empresas que pudieran participar en estos procesos. Mi pregunta sería, ¿cómo fueron gestionando esos retos de poder entrar a una empresa como cliente, ¿no? O sea, ¿quién detectaron que era su cliente? Nuestro cliente son 2, ¿no? Porque somos un B2B2C. Nuestro cliente final es el empleado, aunque es el beneficio para la empresa. Entonces, primero entramos por la empresa y luego nos dan acceso a sus empleados, ¿no? La parte fácil es cuando nos permiten integrarnos a su sistema de nómina. Tenemos integraciones con sistemas de nómina de los sistemas de nómina más importantes de México. Y es ahí donde se simplifican muchos procesos, ¿no? Entonces, las empresas no tienen que hacer nada para gestionar estos beneficios. Con un clic puedes incentivar, con un clic puedes revisar los movimientos y demás, ¿no? Entonces, por ese lado es muy seguro, pero entrar a veces sí es como, te voy a dar acceso a... Entonces, más que nada es como darles a entender que es una integración segura, confiable, bajo todas las medidas de seguridad informática y demás, para poder automatizar este proceso. Entonces...
Sí, justamente eso es, o sea, me das al clavo en la respuesta de lo que yo imaginé que podrían ser en base a riesgos o preguntas que te podría hacer esa empresa para permitirte conectarse a sus sistemas. Pero me causa un poco de duda cómo encontraste o cómo encontraron ese primer producto, ¿no? Con el que aplicaron a lo mejor a YC, que ya tenían un MVP. O sea, ¿cuál fue el reto de concentración en ese momento que iniciaron? Hoy en día, ya después de 2 años, casi 2 años de ese periodo, ya tienes muchos otros beneficios, pero ¿cómo encontraron digamos, ese MVP? Sí, como te decía, ya existían ofertas en otros países parecidos. Entonces fue como, vamos a implementarlo en México. ¿Cómo es difícil en México implementar una solución así? Porque hay muchísimos tipos de diferentes de nóminas. Todavía se hacen muy manuales, muchos procesos, muchos cierres, muchos cortes. Entonces entra como esa dificultad, ¿no? Porque a nosotros la empresa nos, al final del ciclo de nómina, nos hacen un reembolso, ¿no? Lo que se descontó. Entonces esos descuentos también se hacen en nómina y muchas empresas todavía lo hacen muy manual. Entonces, encontrar la manera más eficiente, y todavía va a seguir siendo reto, ¿no? Hacia el futuro, de eficientizar esos procesos y que sean como plug and play para cualquier tipo de nómina, para cualquier tipo de sistema. Oye, tu sistema acepta que pongas un archivo de Excel, te lo generamos, ¿no? Y es ahí donde viene el equipo técnico bueno, ¿no? Porque tenemos que idear de una manera que sea generalizada las soluciones, ¿no? O sea, es un integrador a tu sistema de nómina, pero existen N sistemas de nómina. Entonces, ¿cómo lo generalizamos de manera que se pueda hacer rápido? Y en 2 semanas o menos, poderte hacer la integración con el sistema de nómina. Sí, está tricky, pero... No, y es un reto increíble para el equipo técnico, justamente. Sí, y cada vez salen como más necesidades o más features que quieren las empresas, entonces también al equipo técnico nos mantiene como emocionados y con ese reto de cómo lo mejoramos, ¿no? Cómo metemos las nuevas tecnologías para hacer todavía esto más eficiente y más poderoso. Oye, de ahí me surge la pregunta que te voy a planear a lo mejor para un poquito más adelante en la entrevista, pero tu reto como CTO pues se vuelve clave en este tema, ¿no? De la facilidad de poder hacer las integraciones rápido, un tema de desarrollo, y o sea, sobre todo me causa duda de cómo le haces o qué buenas prácticas podrías tener para poder hacer esas integraciones rápido. Me imagino que la calidad del código que tienes para poder hacer, digamos, esos movimientos a futuro tiene que estar súper bien armado. ¿Cuáles han sido esos principales retos que has tenido, Karina? Y todos los programadores lo sabrán, saludos a todos mis programadores, van a existir siempre bugs, pero es tratar de anticipar esos bugs, ¿no? Poner procesos y estándares de programación a tiempo para evitar esos problemas, ¿no? En producción, tener tu ambiente de desarrollo, tu ambiente de pruebas, tu ambiente de producción, tener tus candados bien establecidos, ¿no? No pasa código sin ser testeado, sin tener todas las pruebas unitarias y pruebas de todo tipo de programación, ¿no? Entonces, pero el reto más grande también era construir al equipo, ¿no? Que poder crear un equipo que también le apasione la solución o la esencia y la misión de Monto. Entonces, eso era lo más importante para mí, ¿no? Encontrar gente talentosa, con ética de trabajo y ambiciosa, que quiera crecer y que quiera ser parte de un equipo innovador, ¿no? Que tenga este tipo de retos y todos los que vienen. Entonces ese era el reto más grande, porque aparte programadores estamos en escasa, somos muy demandados a nivel mundial y ahora con la pandemia se generó mucha oportunidad de trabajo remoto. Entonces también no era competir por talento aquí en mi ciudad, era competir por talento
a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue uno de los retos más importantes. Desde el principio era en lo que estaba enfocada y creo que logramos crear un equipo sólido de gente muy brillante, de la que estoy muy orgullosa y la verdad es que hemos creado bastantes cosas y rápido y de calidad. Entonces estoy muy orgullosa del equipo. Sí, fíjate que ahí yo coincido contigo en varias de las cosas que comentas, pero me gustaría aprovechar para exprimirte todo ese conocimiento que traes de buenas prácticas. O sea, para que un equipo de programación funcione en una startup de base tecnológica, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Sé que cada proyecto es distinto, con necesidades muy específicas, pero a lo mejor planteando como buenas prácticas generales que pudieras recomendarnos tú para armar un equipo técnico de calidad, ¿qué recomendaciones darías? Es muy buena pregunta y varía muchísimo dependiendo de la tecnología que se usa, pero yo recomendaría, aparte de usar una metodología ágil como Scrum, nosotros hacemos daily stand-ups, donde cada persona dice en qué trabajó el día anterior, qué va a trabajar el día de hoy, en qué está bloqueado, en qué necesita ayuda, y se hacen sprints de 2 semanas. Cada semana se planifica, más o menos. Digo, es una metodología muy conocida y la mayoría del desarrollo de software se basa bueno, antes no, pero hoy en día se basa en la metodología ágil. Pero yo pondría mucho énfasis en no nada más el equipo, enfocarlo en prácticas de tecnología, sino también en prácticas de trabajo, o sea, ética de trabajo, ¿no? Tener ese como, que todos tengan ese accountability de su trabajo, del feature que tienen, del ownership, y llevarlo a ¿cómo se dice? A finalizar el proyecto, ¿no? Desde el principio, desde el diseño hasta el final, y que siempre esté involucrado en el proceso. Si salen bugs, que haya ese accountability es mío, ¿no? Y de todos estar trabajando en equipo en cuanto a revisar el código, que sea, que tenga buenas prácticas, que tenga patrones de diseño correctos, que se utilicen la sintaxis correcta, que se documente correctamente. Entonces pones una guía una lista para poder pasar a completado este proyecto, se tienen que hacer todas estas cosas, ¿no? Y poner la accountability se tienen que hacer, ¿no? Desde lo más tedioso, que sea documentar tu código, hasta tienes que hacer pruebas de cada línea de tu código para tener un margen de prueba o de completeness no sé, tú pones, ¿no? 80, 90%, que esté todo programado. Y lo tienes que programar de cierta manera para que pueda ser testeado, para que lo puedas probar en diferentes ambientes, que puedas, que sea general para que se pueda componentizar, se pueda reusar. También, hacemos una junta cada 2 semanas, pero no hablamos de nada técnico, es más como personal para hacer catch up, porque, bueno, algo que no te platiqué, somos totalmente remotos, entonces no tenemos oficina física. No me digas. Sí, entonces... ¿Y están aquí en Monterrey la mayoría o tu equipo está en todas partes de México, del mundo? Estamos en todo México. Tengo gente en Ciudad de México, en Querétaro, en Puebla y aquí. Creo que sí, cubrí todo. Pero sí, yo diría que la mitad estamos en Monterrey y la mitad está fuera de México. Digo, está fuera de Monterrey, en el resto de México. Entonces también era algo importante de mantener esa unidad y ese sentimiento de que perteneces al equipo, aunque no estuviéramos en un lugar físico. Entonces hacemos esta junta quincenal, donde nos juntamos y platicamos hacemos un como... Y esto lo recomiendo mucho, es un como emotional check-in de cómo te sientes, qué te emociona en las próximas 2 semanas, qué te da miedo, y de ahí vamos, ¿no? Trato de yo siempre empezar, doy ideas, pero a veces siento que pudiera empezar otra persona para no influenciarlos, pero así nos sentimos más en
Confianza. Algo que siempre digo en el equipo es de que no puede haber egos, ¿no? Lo que más se premia en Monto es la colaboración, el trabajo en equipo, cómo impulsas a que los otros ganen, ¿no? O sea, que crezcan. Entonces, eso ha sido como parte fundamental de cómo crear ese ambiente de trabajo, cómo crecer y cómo retar a cada uno, ¿no? Porque tienes que también, en el área de desarrollo, puedes ciclarte y puede volverse tedioso alguna de las tareas. Entonces, cómo retas a cada uno a todo el equipo, ¿no? Cómo los retas de diferentes maneras, cómo gustos, áreas de oportunidad y demás. Digo, puedo estar medio rambling a veces, pero esa junta quincenal siento que nos ha ayudado mucho a mantener ese sentimiento de equipo, de trabajo, de pertenencia, de creer en la misma misión y querer hacer lo mejor posible para el cliente final, para nuestros usuarios, para hacer el mejor esfuerzo de no tener errores en producción, de tener una solución súper sencilla, súper limpia, que es algo que le gusta mucho a nuestros usuarios y nos han dado comentarios muy positivos, cómo lo mantenemos y lo mejoramos, ¿no? Entonces, ver que todos en el equipo se sienten con esa como mentalidad y ese como ownership y pride de ser parte del proyecto. Del proyecto es lo que me encanta. Fíjate que tocas varios puntos que a mí me hacen mucho sentido, porque cualquier persona que a lo mejor esté involucrada en estos proyectos de tecnología, pues trae un tema de tratar de mitigar lo más posible el riesgo de que si existe rotación en el equipo, alguien pueda llegar y retomar el código rápido, ¿no? Y no tenga que ser un diving muy profundo a entender las líneas, donde hay diferentes estilos, donde... Claro. Que eso ha sido un reto para, si no estoy mal, seguramente para muchos, incluyéndonos a nosotros. Sí. Y ahí deriva la siguiente pregunta de cómo has visto tú esta parte de la escasez de talento, o sea, cómo has nivelado la escasez técnica con el sentido de pertenencia al equipo en Monto. Y hablabas, y quiero profundizar un poquito, de esta junta quincenal, que a mí se me hace muy importante, pero también comentabas la parte de incentivos. O sea, aquí se premia, cuando decías, ¿no? Aquí se premia la colaboración. ¿Cómo lo manejan ustedes al interior en Monto, ese tipo de premios? Es más como... No somos una empresa demasiado pequeña y tampoco con los recursos para premiar de manera significativa a nuestros empleados hoy en día, pero es mucho más como ese sentimiento de que hice algo bien, ¿no? O sea, se comunica de que, oye, 1000 gracias por ayudar, o qué buen bug atrapaste. El salario emocional, que es Exacto. Más importante muchas veces que el económico, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, cada que vamos a lanzar un nuevo feature, hacemos bug bashes, ¿no? Bueno, eso se hace cada cierto tiempo, pero hacemos uno, invitamos a todo Monto y es competencia. Entonces también es más como quién gana, y luego se premia de, oye, pues este bug salió y es el mejor o el de más calidad, y este otro lo encontró alguien del lado de business y no necesariamente súper técnico, pero afecta un chorro a la funcionalidad y demás. Entonces ese como... Yo creo que es más como esa comunicación abierta de cómo todos están ayudando, y no simplemente de que encontré un bug porque tu trabajo está mal hecho, sino... Sí, híjole, le acabas de dar en un tema bien importante. Sino al revés, ¿no? A todos nos pasa, ¿no? Y aparte, mucho es... También ponemos una política de que el código no puede pasar a la siguiente etapa si no está revisado por de perdido 2 personas del equipo, ¿no? Todo lo reviso yo y alguien más, de perdido. Entonces, todos tienen que revisar el código. Entonces, si algo se nos escapa, pues no nada más es tema de la persona que escribió el código, sino de todo el equipo, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre quiero fomentar en el equipo, que no sea como es mi error, sino, bueno, es trabajo en equipo, ¿no? O vamos a mandar algo a producción y todo el equipo tiene que estar al pendiente. El owner de ese código que se va tiene que probarlo otra vez y otra vez y otra vez para no cometer, errores que pudieron ser evitados antes, ¿no? Pero
al mismo tiempo es eso, ¿no? Cómo somos un equipo, ¿no? Y siempre tiene que haber esa colaboración y no de que, ay, tú hiciste algo mal, sino claro. cómo mejoramos, simplemente. O sea, no veamos el problema, sino, ok, busquemos la solución. O sea, hacia adelante. Sí, fíjate que me hace mucho sentido lo que comentas, porque la verdad es que quienes utilizamos el producto final detrás del código, es decir, la plataforma, siempre cuando existe un bug, a lo mejor que es algo perfectible, que siempre se va a dar, decimos, es que no jala. Sí. Y ese comentario a lo mejor puede ser de que, oye, ¿cómo que no jala, güey? Si lo que nomás nos falló fue este bug, ¿no? Me hace mucho sentido lo que comentas. Y quisiera igualmente preguntarte acerca del testeo. Creo que uno de los principales pains que pudieran tener las organizaciones es no probar constantemente el código previo al deploy o a la salida. ¿Quién hace el testeo? El testeo lo hace alguien, o sea, me imagino interno del equipo de tecnología, y también lo hace gente de usuarios, es decir, gente de ventas, gente de business, o cómo se hacen estos procesos de testing. Sí, ahorita somos un equipo muy chico. Me encantaría ya tener un equipo donde pudiera tener mi equipo de puro testeo. De QA y demás. Pero sí, o sea, el owner del código tiene que probarlo. O sea, se prueba el código a nivel código y luego se prueba a nivel end-to-end, ¿no? Donde ya está integrado con otras partes del código. Entonces ahora vas a probar integral, ¿no? Es una prueba integral que funcione el código con otras partes del código. Y lo estoy tratando de hacer como un poco más general para que, no sé, no irme súper técnico y que todo el mundo me pueda seguir. Pero entonces se tiene que hacer esas pruebas unitarias de tu código encapsulado y luego haces pruebas de el código con otras partes del código más integral y luego tienes que hacer las pruebas ya en todo el flujo, ¿no? Pruebas de regresión. Oye, el cambio que hice de este botón no me va a romper la funcionalidad de este otro flujo. Tienes que hacer todas esas pruebas, ¿no? Entonces tener documentado cuáles son los flujos que se tienen que hacer y cada deploy, cada que el código se vaya a pasar al siguiente ambiente, porque normalmente te vas de tu ambiente de desarrollo al de pruebas te vas a producción, ¿no? Entonces, en cada uno de esos niveles, tener esas pruebas de, ok, estos son los N flujos de monto. Vamos a hacerlos todos y que todo funcione, ¿no? Y eso ya después lo puedes automatizar también. Entonces, subes la automatización a servidores que corren cada que subes ese código nuevo, se corren todas esas pruebas. Entonces ya detectas. Pero sí, me encantaría tener también un equipo que me ayudara con eso, porque yo normalmente soy de las pruebas finales. Padrísimo, grandísimos tips. Quisiera profundizar un poquito más, Karina, si nos da un poco el tiempo, a tu experiencia en Y Combinator, a la parte de financiamiento de tu startup. ¿Cómo llegaron al batch a ser elegidos del batch de 21 de YC? ¿Qué recomendaciones nos darías a quienes estamos a lo mejor pretendiendo entrar a este mundo startup? Sí, la verdad estuvo muy padre. O sea, ¿cómo entramos? Llenamos la aplicación, teníamos nuestro modelo de negocio, ya teníamos un par de clientes en ese entonces, no, teníamos más, pero ya teníamos como esa prueba de que funcionaba. Y teníamos como la idea de hacia dónde vamos. Te piden un video, grabamos un video. Era cuando yo apenas me estaba incluyendo al equipo, entonces era como, ahora está Karina como CTO y lo hicimos así medio llamativo. También eso les gustó. No llamativo, como funny, no sé cómo explicarlo, pero de que estos somos y así, y luego yo aparecía. Entonces también diferenciar un poco tu pitch creo que ayuda mucho a diferenciarte de la competencia o de los demás que están aplicando, no que sean tu competencia, porque al final escogen a los mejores. Y que creían en nosotros como founders. Yo creo que pues
en la aplicación yo creo que se notaba el potencial que podía tener Monto y pues nos aceptaron y el proceso es, tú aplicas, digo, no sé si ya gente platicó de eso, pero luego te hacen una entrevista y para esa entrevista nos preparamos, hicimos prácticas con otras empresas que ya habían pasado por Y Combinator y demás. Nos dieron tips de cómo mejorar ese pitch, cómo mejorar tus one-liners, tus pilares de negocio y demás. Y bueno, entrevistamos. Ese mismo día nos hablan con la noticia de que fuimos seleccionados para ser parte del batch. Y bueno, wow. Lo demás es historia. Oye, ¿qué fue lo que más le sirvió de su experiencia en Y Combinator? Yo creo que más que nada son los contactos y la relación que haces con los demás founders, ¿no? O sea, es una red de network increíble. Y todos tienen una ética de trabajo colaborativa, que es lo que más me gusta. Entonces, todos tenemos como esa disposición de ayudar a otros. Bueno, a mí me gusta ayudar a todos, ¿verdad? Pero cuando es un YC company es como sientes ese como... Más todavía. Más te voy a ayudar, ¿no? Entonces, pero todos, o sea, desde las empresas más grandes hasta las más chiquitas, o sea, si ya son exitosas salieron de YC y demás, son súper accesibles ese network, ¿no? Y las herramientas que te ponen, todos los beneficios, créditos, por ejemplo, nosotros que estamos montados sobre AWS, ¿no? Que te den créditos para solventar tu necesidad de la infraestructura por cierto tiempo, pues te ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, ese tipo de convenios también buenísimos y el hecho de que puedas probar tecnología de otros YC companies que están innovando y bueno, no sé, la red de esa comunidad creo que ha sido lo mejor y lo que puedo decir que valió la pena y que recomendaría a otras empresas que están buscando entrar a una aceleradora. ¿Ves áreas de oportunidad para empresas latinoamericanas, particularmente startups? Y si le pudiera hacer doble clic a Nuevo León, o sea, ¿qué ves tú, qué has visto a lo largo de este tiempo, qué has escuchado también de otras fuentes de tu propia red de networking? ¿Dónde están las oportunidades, Karina? Hay demasiada oportunidad en México todavía en cuanto a digitalización de procesos muy manuales. Siento que todo mundo tratamos de, y digo, nosotros lo hacemos, ¿verdad? Pero hay muchas industrias que se ven como novedosas, como the next thing, pero todavía hay demasiada oportunidad en lo que no se ve tan sexy. No sé cómo explicarlo. O sea, esos procesos muy manuales y muy... Sí, que de flojera que nadie quiere atender, ¿no? Lo tedioso. Yo siento que por ahí hay mucha oportunidad de emprender. Cómo mejorar procesos que parecen aburridos con tecnología, con AI, con cripto, con blockchain, ¿no? Ahí hay mucha oportunidad. Yo le apostaría por ahí. Si pudiera regresar el tiempo a esa Karina que trabajó 8 años en Microsoft, ¿le recomendarías tomar el mismo camino? Sí, 100%. No sé si se lo recomendaría antes. Siento que fue en el momento indicado. Creo que le diría, sigue trabajando en las habilidades, en esos herramientas que necesitas para ser exitosa en un futuro. Sigue y cuando te sientas lista, da el brinco. Lo pregunto porque muchos emprendedores estamos buscando CTOs constantemente. Y me imagino que tanto a ti como a varios amigos, colegas tuyos que pudieran estar dentro del mismo sector como de tecnologías de la información, les han de llegar propuestas de asociaciones o sociedades en proyectos de startups constantemente. ¿Qué les recomendarías al momento de que obtengan por lo menos una llamada para decir, oye, o una invitación para participar en un proyecto startup?
partiendo de en la etapa en que te encuentras, como bien dices, y de la proyección que pudieras tener. ¿Cuándo deben de ellos a lo mejor tener un poco más de apertura y hacer el clic? O sea, yo les diría a mis amigos que están o sea, que tienen la experiencia y que pudieran ser CTOs, que si es algo que les interesa, que se arriesguen, ¿no? Es algo que vale muchísimo la pena. Es una frieguita. Digo, tú lo sabes porque tienes una startup. El trabajo es arduo, pero es algo que vale muchísimo la pena. O sea, el sentimiento de que estás haciendo un impacto positivo en la vida de otras personas a través de tus soluciones vale muchísimo la pena, ¿no? Entonces, si te llega una idea con la que te sientes como movido, como con la que te identificas, con el que ves un reto, yo diría, si puedes y quieres, ¿qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Que agarras experiencia por fuera de la empresa en la que estés trabajando en una startup, creando tus propios equipos y creando tus propias soluciones. No sé, yo se lo recomendaría a la gente. No es para todos, sí. Pero para mí ha sido una experiencia invaluable. ¿Recomendarías a lo mejor trabajos de programación part-time en una startup y seguir en la compañía, o en tu experiencia a lo mejor no funciona? Tú lo hiciste en Microsoft, trabajaste como CTO interina, por ejemplo, para un proyecto de tu amiga, pero combinar dos proyectos de vida, ¿funciona? ¿No funciona? ¿Lo recomendarías? ¿No lo recomendarías? Digo, también esto es como muy personal. Yo no lo recomendaría porque no creo que... yo soy de las que le dedica 100% a algo, entonces también dedicar 100, 80 y 20, 50, 50, como que es algo que, digo, no va en mi personalidad, pero también en una startup se necesita tu enfoque 100%. Es como un bebé, ¿no? No puedes dejar al bebé solo los primeros años. Entonces, no sé si recomendaría algo part-time, o sea... Especialmente si es una startup de tecnología, porque existen startups de todos los rubros, pero si es algo súper técnico, no sé si lo haría part-time. Digo, no sé si era la respuesta que buscabas, pero... No, pues igual y a quien le sirva a quien le sirva. Sí. Porque fíjate que sí se da mucho eso y a veces no lo hablamos. Yo coincido 100% contigo de que no se puede estar... micha y micha, 80-20, etcétera. Sobre todo con un startup que justamente es el base tecnológica, escalabilidad, te va a demandar más tiempo. Y luego, en mi opinión, no sé si coincidas conmigo, pero luego vienen errores en el código porque vas a encontrar a un sitio, o sea, vas a cambiar a tu equipo de programación. Y luego ahí, si no está bien documentado, tiene todas esas buenas prácticas que nos acabas de comentar. Mucho que también me han preguntado cuando asesoro startups es con qué tecnología empezar, ¿no? Y porque existen... N tipos de tecnologías y de soluciones para diferentes tipos de problema, y mucho también yo recomiendo, aparte es cuáles los lenguajes y los frameworks de programación ahorita que más comunidad tienen alrededor, donde hay más documentación, donde hay más, no te vayas por un lenguaje de programación súper nicho, porque contratar gente que sea experta en esa plataforma, en ese lenguaje, en ese framework, pues va a ser mucho más difícil, ¿no? Entonces, vete por lo conocido, por lo que funciona, para que puedas encontrar también un equipo pues más fácil, ¿no? Sí. Y que sean las tecnologías nuevas. ¿Por qué? Porque a los programadores nos gusta innovar y probar lo nuevo y la nueva tecnología y lo más nuevo, pues no me pongas a programar en un lenguaje legacy o en un lenguaje que no me interesa. Digo, habrá algunos que sí les guste, como en todo, pero son los menos. Así es. Entonces, yo diría, y siempre cuando llegan y me dicen, oye, asesórame, le digo, ¿cuál es tu stack de tecnología? Y de ahí vamos viendo, ¿no? Nada más para profundizar un poquito, ¿cuáles recomiendas? O sea, no, pero depende pero por ejemplo... No sé, si es un web app, pues yo te diría vete por un framework de JavaScript, ¿no? No te vayas a
PHP o alguna más viejita. Pero sí, depende mucho del proyecto. Depende. O sea, depende mucho y ya ahí es cuando me pueden hablar y los asesoro. Pero sí. Oye, ¿cuáles han sido, si pudieras enumerar a lo mejor tus 2 o 3 aprendizajes principales a lo largo de estos años como emprendedora en Monto? ¿Cuáles serían? Aprendizajes a través de lo que he vivido con Monto. Como emprendedora. No es fácil, es bastante trabajo, pero es algo que es súper gratificante. Lo otro es también aprender a, si pasan cosas, cómo lo solucionamos rápido, de manera rápida, y cómo evitamos esos futuros problemas, ¿no? Más que nada también es cómo generalizamos nuestras soluciones para que, como te platicaba al principio, ¿no? Para que sea plug and play con muchas tecnologías y demás, sin tener que volver a refactorizar nuestro código y demás, ¿no? Ese tipo de, desde un principio, pensar cómo, sin generalizarlo tanto, porque luego te tardas muchísimo más en sacar una solución, pero tratar de pensar así, ¿no? Como, how are we gonna go big? Entonces, creo que esos han sido de mis aprendizajes. Confiar en el equipo, pero te digo que tengo un muy buen equipo, entonces me la han hecho más fácil. Pero sí, yo creo que esos han sido... Padrísimo. Sí, confiar en el equipo para también yo tener salud emocional. Claro. Karina, nos gusta cerrar los podcasts con una pregunta que probablemente ya contestaste a lo largo de estos minutos en el capítulo, pero es ¿qué consejo o experiencia cambió tu vida y que quisieras compartir con nosotros? Yo creo que hubo un consejo que me dio uno de mis ex jefes en Microsoft que siento que guió mi carrera un poco. Estaba yo entre 2 proyectos y 2 equipos diferentes, uno que era un reto más técnico y el otro era un reto un poco más como de soft skills, ¿no? Entonces estaba yo entre esas 2 ideas y me dice, Karina, hay mucha gente con soft skills, que vas a tener éxito, ¿no? Pero gente técnica, muy, muy técnica, con soft skills, hay poca. Entonces, eso siempre se me quedó muy grabado, porque a lo mejor era el camino difícil por hacer, ¿no? Porque tenía que meterme más a fondo y profundizar y hacerme experta en una tecnología que a lo mejor no manejaba en ese momento, pero eso siempre fue como, hazte experta en lo que hay más oportunidades, o sea, become an expert y vas a tener éxito. Entonces, por ese lado me fui a volverme experta en el área técnica y usar mis soft skills para sobresalir. Y eso le diría a todo el mundo, ¿no? O sea, busca en donde eres bueno, vuélvete experto. Buenísimo. Karina, nos vamos con muchísimo aprendizaje, pero muy seguramente con muchas más dudas, tanto para poder implementar Monto en nuestros negocios, que sin duda es algo que yo veo como una grandísima oportunidad de diferenciación en nuestras empresas, sea el tamaño que sean. Y además, para a lo mejor pedirte que nos asesores con algunos temas de tecnología, ¿cómo podemos contactarte? Bueno, a mí me pueden contactar por LinkedIn, por Instagram, Karina Derbez. Creo que soy la única. Entonces, por ahí me pueden encontrar. Y si tienen dudas, si quieren saber más de Monto, si lo ven como una oportunidad para su empresa, info@monto.mx, ahí nos puedes encontrar, o monto.mx, www.monto.mx. Estamos a sus órdenes y esperamos poder ser parte de su empresa. Karina, de verdad, muchísimas gracias por esta plática. Es más, nos fuimos un poco pasados de tiempo porque valió muchísimo la pena y esperamos pueda haber una versión 2
Claro. Un Harry Potter 2. Y hasta, quién sabe cuántos son, 7 u 8, ¿no? Son 7. 7 libros, 8 películas. ¿Ya ves? No estaba tan errado. No. Gracias, Karina. No, muchísimas gracias a ustedes. Al contrario.